Piensa en lo siguiente: ¿y si el Génesis, tal como lo conocemos, no fuera realmente el comienzo de la historia humana? ¿Y si, incluso antes de que Moisés escribiera las primeras palabras sagradas, ya existiera un manuscrito, no dictado por ángeles, sino escrito por el mismo Adán? Un libro que relataba, con detalles vívidos, cómo el mundo fue formado ante sus propios ojos. No como mito, sino como testimonio. Una obra tan reveladora, tan transformadora, que fue prohibida, silenciada y borrada de la memoria colectiva. Pero ahora, ese libro empieza a emerger desde las sombras. Y quizás tú seas una de las pocas almas listas para descubrir lo que ha estado oculto durante siglos. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy revelaremos uno de los misterios más profundos de la espiritualidad antigua, el libro oculto de Adán. Un documento que, según antiguos registros, fue escrito incluso antes que el Génesis. Un texto que no niega la creación bíblica, sino que la expande de una manera asombrosamente reveladora. Una narrativa que confronta todo lo establecido como doctrina oficial. Ahora reflexiona: si Adán fue el primer ser humano, ¿por qué no existe ninguna palabra atribuida directamente a él en los textos sagrados? ¿Acaso nunca habló? ¿Nunca escribió? ¿O será que lo que dejó fue deliberadamente borrado? Investigadores sugieren que sí, Adán dejó registros. Registros que fueron considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en las escrituras oficiales. Fragmentos de esa obra aún sobreviven en textos como el Apocalipsis de Moisés, el libro de la vida de Adán y Eva, y en tradiciones etíopes y armenias. En estos pasajes, el paraíso se describe como una realidad más allá de lo físico, donde luz, sonido y presencia divina coexistían en una armonía indescriptible. Según estos escritos, Adán no era simplemente una creación. Era un recipiente directo de instrucciones del Creador. Recibió visiones sobre el futuro de la tierra, advertencias espirituales, y lo más impactante, habría sido testigo de una guerra celestial antes de la creación de la humanidad. La gran pregunta es: ¿por qué fueron ocultas estas revelaciones? ¿Quién decidió que el mundo no estaba preparado para escucharlas? En uno de los pasajes conservados, Adán habla de una luz viva que envolvía el jardín antes incluso de que existiera el sol. Una luz que desapareció con la entrada del pecado. Según él, aquella luz no era solo una fuente de brillo, era la manifestación misma del Creador. Y con su pérdida, llegó el silencio, un silencio que cayó sobre toda la creación. Estas descripciones no son meramente simbólicas. Ofrecen una lectura de la creación donde el Edén no es solo un lugar geográfico, sino un nudo espiritual entre el cielo y la tierra. Un puente roto en el momento de la caída. Y en ese contexto, Adán no es solo el primer hombre, es el primer profeta. El primero en recibir, y también el primero en perder. En uno de los fragmentos, Adán suplica que sus palabras jamás sean olvidadas. Que su memoria sobreviva hasta el fin de los tiempos, cuando los hombres finalmente vuelvan a escuchar la voz del Espíritu. Él sabía que su historia sería enterrada, pero confiaba en que un día volvería a la luz. Ahora piensa: ¿por qué una versión tan profunda de la creación fue excluida? ¿Por qué ignorar relatos donde hay contacto directo con Dios, visiones del futuro y una conciencia espiritual activa? ¿Qué más fue dejado fuera, y por qué? Estas preguntas no son solo históricas. Son espirituales. Nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué fue arrebatado de nuestra herencia? ¿Qué nos fue ocultado en nombre del control? Y si recuperamos estos fragmentos, ¿no estaremos también recuperando partes de nosotros mismos? Escribe en los comentarios: que las palabras de Adán jamás sean olvidadas. Si esta frase resonó en tu alma, déjala escrita abajo. Es una forma de mostrar que la verdad aún encuentra a quien está dispuesto a escucharla. En el próximo bloque, nos adentraremos en los pasajes más secretos de este libro. Textos que muestran a un Adán profético, consciente y portador de un conocimiento espiritual que nunca debió ser borrado. En los fragmentos preservados en antiguos manuscritos,
Una de las primeras descripciones hechas por Adán es sobre una luz que no venía del cielo, sino desde dentro del propio jardín. Él la llama la luz viva, una presencia que lo envolvía todo, incluso su propio cuerpo. Esa luz no era física como el sol que conocemos, sino espiritual, consciente, amorosa, capaz de comunicarse sin palabras. Según el relato, cuando Adán y Eva comieron del fruto, esa luz se extinguió de inmediato. No hubo trueno, ni castigo visible, ni gritos celestiales. Lo que hubo fue silencio. Un silencio tan profundo que toda la creación pareció estremecerse. Adán describe ese instante como la primera muerte. No la del cuerpo, sino la del espíritu. Dice que no solo perdió el paraíso, sino que perdió el canto de la creación, un sonido que surgía desde el corazón del Edén y que hacía danzar los ríos, vibrar las hojas, y que incluso hacía que el tiempo pareciera eterno. Esta narrativa cambia radicalmente la percepción de la caída. No es simplemente el inicio del sufrimiento humano, sino la desconexión con la presencia directa de Dios, la pérdida del centro de toda armonía. Es una ruptura sonora, luminosa y espiritual. Otro pasaje del libro presenta una escena misteriosa. Tras la caída, Adán es visitado por 3 seres de luz. Los describe como ángeles, pero también dice que no tenían forma fija, y que sus voces sonaban como viento pasando entre columnas de piedra. No vinieron a juzgarlo. Al contrario. Trajeron palabras de consuelo, y le dijeron que el Creador había dejado una semilla dentro de él, algo que ni siquiera el pecado podría borrar. Una chispa divina. Según los ángeles, esa chispa sería preservada por sus descendientes y un día despertaría de nuevo, cuando la humanidad estuviera lista para recordar. Este pasaje se conecta con tradiciones gnósticas y judías que hablan del espíritu oculto en el hombre, la parte divina que está cubierta por la materia. Pero en el libro de Adán, esta idea no es solo un símbolo. Es vivida como experiencia. Él siente esa chispa en su corazón, y la describe como una pequeña llama azul que late incluso entre lágrimas. Hay también otro relato fascinante, donde Adán habla sobre una conversación que escuchó antes de ser creado. Afirma que, mientras aún era espíritu, oyó una reunión en las alturas celestiales, donde voces debatían qué tipo de criatura sería digna de habitar la tierra. Algunos ángeles se opusieron a la idea del hombre. Argumentaban que sería débil, que caería fácilmente. Un ser rebelde se manifestó contra la decisión divina y fue arrojado desde las alturas. Adán no menciona su nombre, pero dice que tenía una voz ronca y que volvería a oírla. Esta referencia sutil ha sido interpretada por estudiosos como una alusión a la caída de Lucifer. Pero lo más relevante aquí es el papel de Adán como testigo directo de estos eventos. Él no solo vive la creación, la observa desde antes, comprende sus consecuencias y recibe instrucciones para preservar este conocimiento para el futuro. Según algunos textos etíopes antiguos, Adán habría pedido que sus escritos fueran sellados, pero no destruidos. Él creía que, cuando la serpiente volviera a moverse, estos escritos serían redescubiertos. Este lenguaje apocalíptico aparece también en el libro de Enoc y en textos gnósticos, sugiriendo que la historia de la humanidad está vinculada a un ciclo de revelación, olvido y reencuentro con la verdad. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se incluyeron estos relatos en la Biblia? Si enriquecen la visión de la creación, si muestran la profundidad de la relación entre el hombre y lo divino, ¿por qué fueron descartados? Una de las respuestas más simples, y al mismo tiempo más inquietantes, es esta: porque empoderan. Mostrar que el ser humano posee desde el principio una chispa divina, que puede ver, sentir y escuchar el mundo espiritual sin intermediarios, es peligroso para cualquier estructura de poder. Un pueblo despierto es un pueblo libre. Y la libertad espiritual no siempre conviene a quienes desean controlar. Adán, en este libro, no es un pecador condenado a la ignorancia. Es un profeta herido, un guardián de una sabiduría que no puede morir. Y sus textos no son simplemente documentos antiguos. Son llamados, invitaciones,
ecos del primer aliento, esperando el momento justo para ser escuchados de nuevo. ¿Ya te suscribiste al canal? Si este contenido ha tocado algo dentro de ti, haz clic en suscribirse y activa la campanita para continuar esta profunda travesía espiritual con nosotros. En el siguiente bloque, descubriremos cómo este libro describe el Edén. No como un simple jardín, sino como un portal entre el cielo y la tierra, donde las dimensiones se cruzaban y donde todo aún cantaba. Cuando Adán describe el Edén en sus registros ocultos, no lo hace como un botánico ni un geógrafo. No menciona árboles como objetos naturales, ni ríos como simples corrientes de agua. Para él, todo en el jardín era vivo, consciente, interconectado. Cada hoja tenía voz, cada sonido tenía propósito, y los elementos parecían comunicarse entre sí en un lenguaje sagrado que no puede ser traducido. En los fragmentos que han sobrevivido, el Edén se presenta como un lugar de múltiples capas. Existía un nivel físico, el que Adán podía tocar, caminar y habitar. Pero también existía un nivel espiritual, donde seres de luz atravesaban el jardín con alas translúcidas y ojos como llamas suaves. Y más allá de eso, un nivel celestial. Una dimensión vibracional que Adán accedía cuando su corazón estaba en perfecta armonía con el Creador. En uno de los relatos más simbólicos, habla de una puerta de luz que surgía entre dos árboles cuando él entraba en estado de paz absoluta. Al cruzar esa puerta, era envuelto por una brisa dorada y escuchaba un sonido indescriptible, como si 1000 voces cantaran una sola palabra que no cabía en lenguaje humano. Esa palabra se disolvía en luz, y esa luz lo llenaba de entendimiento. Pero bastaba un pensamiento de miedo o duda, y la puerta se cerraba. Esta condición revela algo profundo. El Edén no era solo una morada. Era un espejo interior. Un reflejo del estado de conciencia del hombre. Un santuario que se abría a medida que el corazón permanecía despierto y limpio. Adán también habla de un río místico que cruzaba los niveles del jardín. Sus aguas cambiaban según el estado de espíritu de quien se acercaba. A los sinceros, era cristalina y suave. A los orgullosos, se volvía turbia y pesada. Él decía que ese río era un reflejo del alma. Un espejo espiritual que revelaba, sin palabras, lo que había dentro de cada ser. Esta forma de ver el paraíso no niega la narrativa bíblica. La profundiza. Transforma al Edén en más que un jardín perdido. Lo convierte en un estado de conciencia, un lugar interno de comunión con lo divino, donde todo vibraba en armonía y donde la presencia de Dios no era teórica, sino sensorial, sonora, visible. Pero ese estado no duró para siempre. Adán relata que, tras la caída, las capas del Edén colapsaron. Lo visible se volvió opaco. Lo espiritual retrocedió. Y lo celestial se volvió inaccesible. Escribe, el silencio cayó sobre la tierra. El agua cesó su canto. Los árboles durmieron. Y yo, que escuchaba el sonido de la creación, ahora solo escucho el eco de aquel sonido. Estas palabras revelan un dolor profundo. Para Adán, la caída no fue solo castigo. Fue duelo. Duelo por la desconexión, por la pérdida del vínculo directo, por el silencio que reemplazó la música divina que guiaba su alma. El tiempo, antes fluido y eterno, empezó a pesar. La luz perdió su color. La creación se encogió. Este tipo de lenguaje aparece también en tradiciones místicas como la cábala hebrea, los escritos gnósticos y los antiguos textos etíopes. La idea de que la humanidad vivió alguna vez en total sintonía con lo divino, y que esa sintonía se rompió por un desequilibrio espiritual interno. En uno de los pasajes más conmovedores, Adán llora junto a Eva a orillas de un campo oscuro. No llora solo por él. Dice, lloro por los hijos que nacerán en la oscuridad, sin memoria de la luz. Lloro porque no escucharán el canto de las piedras ni el murmullo del agua. Lloro porque olvidarán. Pero incluso en ese lamento, hay esperanza. Él escribe, el libro será cerrado, pero no perdido. Vivirá oculto en los vientres de la tierra,
en los ojos de quienes buscan. Y cuando sea abierto de nuevo, los hijos de la serpiente temblarán. Esta profecía ha sido analizada por estudiosos de todo el mundo. Sugiere que la revelación olvidada volverá a emerger en tiempos oscuros. Y que aquellos que se benefician del olvido, las fuerzas que reinan sobre la ignorancia, caerán ante la luz recuperada. Ahora, detente y reflexiona. ¿Acaso ya estamos viviendo ese tiempo? Los fragmentos que componen este libro están resurgiendo. Textos que antes fueron censurados están siendo digitalizados, traducidos, compartidos. ¿Por qué ahora? Será una señal de que la puerta perdida del Edén comienza a abrirse de nuevo, no en el mundo físico, sino dentro de nosotros. En el próximo bloque, nos sumergiremos en una revelación aún más profunda. El relato de seres que existieron antes del hombre, entidades hechas de madera y fuego, que caminaron por la tierra antes de que el soplo divino tocara el polvo. ¿Fueron parte de la creación? ¿O fueron borrados deliberadamente de nuestra memoria? En los pasajes más enigmáticos del libro atribuido a Adán, surgen descripciones que desafían por completo el concepto tradicional de la creación. En un fragmento especialmente inquietante, Adán menciona criaturas que existieron antes de que el hombre fuera formado del polvo. Las llama los hechos de madera y fuego, seres que, según él, caminaron por la tierra antes de que hubiera humanidad. Una afirmación que, a primera vista, parece absurda. ¿Pero qué quiso decir realmente? Para algunos estudiosos, se trata de una alegoría espiritual. La madera simbolizaría la materia, el aspecto físico, tal vez vegetal u orgánico. El fuego, por otro lado, representa el espíritu, la conciencia, la energía vital. Estas criaturas serían entonces híbridas, entidades que mezclaban elementos de la creación terrenal con la energía del plano espiritual. Pero Adán es claro en su descripción. Estos seres tenían voluntad propia, sabían que existían y se opusieron a la creación del hombre. Esta oposición despierta hipótesis perturbadoras. ¿Estaríamos ante un relato preadámico? ¿Una especie anterior a la humanidad, borrada de la memoria colectiva y de los textos sagrados? Algunos relacionan este pasaje con los Nefilim, con las narraciones del libro de Enoc, o incluso con las leyendas sumerias que hablan de reyes antediluvianos que gobernaron antes del tiempo conocido. Pero el libro de Adán va aún más lejos. En una sección profundamente simbólica, relata que, ya fuera del Edén, escuchó una voz susurrando entre las piedras. La voz decía: fuimos olvidados por él. Ahora tú también olvidarás. Según el propio Adán, esas palabras provenían de uno de esos antiguos seres que todavía habitaba en las regiones ocultas de la tierra. Una criatura cargada de rencor, y que, aparentemente, esperaba el error humano para vengarse. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que la caída del hombre haya sido más que un error moral? ¿Y si fue una trampa esperada, dentro de un conflicto mucho más antiguo? Una guerra cósmica entre órdenes espirituales opuestas que ya disputaban la tierra antes de que el hombre respirara por primera vez. En otro pasaje del manuscrito, Adán menciona el reino quemado, una región que habría existido antes del jardín y que fue destruida por un fuego que no consume, sino que disuelve. Allí vivían criaturas de luz que se rebelaron contra la fuente. Estas entidades, dice él, conocían la armonía, pero eligieron la ruptura. Esta descripción resuena en tradiciones antiguas como la caída de Lucifer, los ángeles rebeldes y los mundos que fueron borrados por sus propios actos. Pero quizás lo más inquietante no sea la existencia de estos seres, sino el silencio que los envolvió después. ¿Por qué ningún libro canónico habla de ellos? ¿Por qué la historia, oficialmente, comienza con Adán, como si nada existiera antes? ¿Quién decidió dónde empieza la historia? ¿Y con qué propósito? Adán deja pistas de esto en una visión intensa. Dice que, al caminar en soledad por el mundo post-Edén, encontró un árbol solitario. Al tocarlo, vio ciudades hechas de luz negra, oyó lamentos en lenguas que no comprendía, y escuchó una canción triste que repetía: todo lo que vino antes será olvidado.
pero aún vivirá. Esa frase, con su contradicción intencional, revela una verdad espiritual. Nada se pierde realmente. Incluso lo que ha sido ocultado, censurado o rechazado, sigue vibrando en los planos sutiles de la creación, esperando el momento adecuado para ser redescubierto, no por los ojos, sino por el alma. Esta idea aparece en múltiples tradiciones ocultistas y místicas de distintas partes del mundo, incluidas las que florecieron en los Andes, en la Amazonía y en los desiertos de Mesoamérica. Estas culturas enseñaban que existe una memoria espiritual de la humanidad, borrada de la superficie pero preservada en las capas más profundas del ser. Y que, en tiempos de crisis, esa memoria intenta emerger. No como una simple curiosidad histórica, sino como un llamado. Una convocatoria interior. ¿Y no es eso lo que estamos viviendo hoy? Estamos viendo textos apócrifos resurgir, fragmentos antiguos digitalizados, académicos independientes y buscadores espirituales revelando lo que antes fue negado. Como si la misma creación estuviera intentando recordar. Como si el tiempo profetizado por Adán estuviera comenzando a cumplirse. Si todo esto es verdad, entonces el libro oculto no es simplemente un registro del pasado. Es un portal espiritual. Una invitación a revisitar los orígenes, no solo de la humanidad, sino de la conciencia misma. Y más aún, es una advertencia. Un llamado a reconocer que existen fuerzas invisibles que se alimentan de nuestro olvido. En el próximo y último bloque, exploraremos la profecía más impactante dejada por Adán, el retorno del libro perdido, la separación entre los hijos de la tierra y los hijos del cielo, y el momento en que la serpiente volverá a moverse. En el desenlace de los fragmentos atribuidos a Adán, surge una imagen tan poderosa como enigmática. Habla de un tiempo futuro, lejano, en el que sus palabras serían redescubiertas, no por reyes ni sabios, sino por gente humilde. Por personas comunes, sedientas de verdad, que al leer lo que él dejó sentirían un llamado interior imposible de ignorar. Cuando llegue ese día, escribe Adán, los ojos ciegos verán, y la serpiente se moverá otra vez. Esta profecía, también encontrada en textos gnósticos y versiones etíopes del libro de Enoc, no es solo simbólica. Señala un tiempo de revelación espiritual colectiva. Un momento en que lo que fue escondido, por miedo, por poder, por conveniencia, regresa como luz en medio de las tinieblas. Y más aún, según Adán, ese retorno no será silencioso. Será como el sonido olvidado del Edén, resurgiendo en los corazones de los que han despertado. Continúa, los hijos de la serpiente temerán el libro. Pero los hijos de la luz lo reconocerán, como quien encuentra la voz de su padre perdido. Esta imagen divide a la humanidad en dos grupos espirituales. No por raza, ni cultura, ni religión, sino por actitud interior. Aquellos que aman la verdad, aunque duela, y aquellos que la evitan, por miedo a perder el confort de la ilusión. Adán, con sus palabras, parece advertirnos: la verdad no es cómoda, pero libera. Despertar puede ser doloroso, pero es necesario. Él no fue solo el primer hombre. Fue el primer mensajero. El primero en caer, pero también el primero en levantarse con conciencia. Y no buscaba ser adorado, sino escuchado. Su legado no reclama gloria, sino reconexión. Su libro es un grito silencioso que ha atravesado los siglos, esperando corazones valientes que se atrevan a escucharlo. Y ahora resurge. No en palacios, ni en altares, sino en vídeos como este. En fragmentos traducidos, en manuscritos redescubiertos, en personas que se atreven a hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si lo que nos contaron no es todo lo que hay? Esa pregunta es el inicio de la búsqueda. La chispa que enciende el espíritu. La misma chispa que Adán dijo que jamás sería apagada. Piénsalo. ¿Por qué tantas tradiciones antiguas hablan de libros sellados, de verdades ocultas, de revelaciones reservadas para los últimos tiempos? ¿Por qué figuras como Noé, Enoc y Moisés mencionan registros que nunca llegaron hasta nosotros? ¿Y por qué, justamente ahora, estos registros comienzan a emerger,
en medio del caos, la confusión y la sed espiritual de la humanidad? Tal vez porque el tiempo ha llegado. El tiempo de recordar. El tiempo de despertar. Y como escribió Adán, el tiempo de hacer temblar a los que lucraron con el olvido. Pero la pregunta final no es sobre lo que fue ocultado. La verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora que sabes que hay algo más? ¿Lo ignorarás, como tantos lo hicieron antes? ¿O buscarás, como siempre lo han hecho los hijos de la luz? El libro de Adán no contradice el Génesis. Lo profundiza. Llena los vacíos, da color a los silencios y reconecta al ser humano con su origen espiritual, no como siervo ciego, sino como hijo despierto. Nos recuerda que, incluso después de la caída, la voz de Dios no se ha callado. Y que incluso en medio de la oscuridad, la luz puede ser vista, por aquellos que recuerdan de dónde vinieron. Ese es el verdadero poder del libro oculto, no es solo un texto antiguo. Es memoria viva. Es semilla. Es revelación. Y ahora tú eres parte de eso. Porque al escuchar este mensaje, al permitir que esta verdad entre en tu espíritu, te conviertes también en su guardián. Escribe en los comentarios, soy hijo de la luz y guardaré la sabiduría olvidada. Si esta frase hace eco en tu interior, escríbela ahora mismo. Tu voz puede ser el llamado que despierte a otros. Tal vez tú seas ese faro, ese eco que resuena cuando todo parece silencio. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este contenido. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que la luz te acompañe.